A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene como invitado a un economista graduado en la Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, masterado en Economía por la Universidad de Notre Dame de Francia. Fue director de la Bolsa de Valores de Quito y también de la Cámara de Comercio de la capital. Asesor económico de la Junta Monetaria. 2 veces ministro de Economía y Finanzas y candidato a la vicepresidencia de la República en el año 2017. Tengo el honor de contar en el programa Poder Ciudadano con la compañía del economista Mauricio Pozo Crespo, a quien tras darle la más cordial bienvenida le consulto. ¿Cómo ve el exministro, cómo ve el ciudadano, cómo ves tú, Mauricio, la situación económica en la que está este momento nuestro país? Muchas gracias, Patricio, muy amable por la entrevista. Si me permiten, solo un pequeño ajuste. Mi universidad, donde estudió la maestría en Notre Dame, es en Estados Unidos, no es en Francia. Ya, lo que pasa es que la iglesia de Notre Dame sí se origina en Francia, pero la universidad es en el estado de Indiana. Es norteamericana. Simplemente por comentar. Para responder la pregunta, yo creo que el gobierno del presidente Lasso tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Creo que sabe para dónde tiene que caminar. Me parece que ha tenido una primera etapa exitosa en materia de vacunación. El proyecto de ley que en este momento se le devolvió al gobierno, creo que apunta en la dirección correcta, en el grueso de la ley. No quiero decir que no pueda ser sujeto de mejoras o de perfeccionamientos, pero me parece que apunta en la dirección correcta. Más bien lo que a mí me preocupa es que teniendo las ideas claras, sabiendo hacia dónde tiene que transitar, el tema político complique el que se puedan hacer las cosas. Y esa es mi mayor preocupación. En este tema puntual de la ley, por ejemplo, es el CAL, que es la Comisión de la Administración de la Asamblea, quien dictamina la constitucionalidad o no de un proyecto de ley. Yo no soy abogado, pero hasta donde conozco no tiene esa capacidad de decisión, esa instancia de la Asamblea. Mauricio, tú topas un tema de fondo. Efectivamente, el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, no tiene ninguna facultad para hacer una interpretación de la legalidad, de la constitucionalidad de un proyecto. Y en definitiva, la posibilidad que tiene la Asamblea es de estudiar o rechazar un proyecto de ley. En ninguno de los espacios reglamentarios y de orden legal está ninguna norma que le dé esa facultad, que de paso el control de la constitucionalidad únicamente tiene la Corte Constitucional. Entonces tú tienes mucha razón. Entremos de alguna forma a medir cuáles son las partes positivas del proyecto enviado por el presidente Lasso, llamado de creación de oportunidades. ¿Cuáles son las mayores fortalezas del proceso de acuerdo a la mirada del ex ministro de Finanzas? A ver, me parece que el proyecto de ley, para empezar, sí vincula sectores
y vincula entornos que son estrechamente relacionados. En economía uno no puede decir esto no tiene nada que ver con esto otro. Todo está vinculado de una u otra forma y en algunos casos mucho más estrechamente. Hablar, por ejemplo, de una reforma tributaria que le genere estabilidad al sector, que recaude lo que se requiere recaudar en una coyuntura de necesidad de fondos, y que esto no tenga que ver con un proceso de recuperación económica donde hay que modernizar la técnica de contratación y el marco legal en el ámbito laboral, es no estar en sintonía con lo que realmente funciona y cómo operan las cosas. Es necesario manejar la economía, la macroeconomía en este caso, en orden, donde el tema tributario es una pieza de eso, no es todo, es una pieza de eso, para que ese entorno permita, por ejemplo, reformas que le den posibilidad de reactivación económica, una de las cuales es la reforma laboral. Entonces sí es compatible la una cosa con la otra. Probablemente en el ámbito legal estrictamente puedan sustentar de que son materias distintas y por eso también ha habido comentarios en esa dirección. Pero yo creo que también existe este tipo de argumentaciones y puedo citar una anterior que le dio viabilidad a la dolarización, que fue la Trole 2, que también conjugó una serie de aspectos y de materias para darle operatividad en ese momento a la aplicación de la dolarización. Entonces, qué interesante que es, Mauricio. Me parece que es importante que recordemos lo que ha pasado y lo que en economía se llama la vinculación y el encadenamiento de un sector con otro. Qué interesante que es escuchar a un economista de tu nivel dar una explicación a la vez sencilla y profunda de cómo este tipo de proyectos de ley tienen un hilo conductor que encaminan a una serie de temas específicos en función de lograr la reactivación económica del país. Y tú nos recuerdas que en el pasado se entregaron y fueron tramitadas en la Asamblea Nacional o en el Congreso Nacional proyectos que eran mucho más largos, mucho más complejos, que topaban varias materias, que iban incluso a modificar varios cuerpos legales. Pero entrando en materia, Mauricio, ¿cuáles son los aspectos que te parece a ti deberían de alguna manera ser asumidos como algo que no puede entrar a la materia que tiene que ver con la negociación política? ¿Qué es lo fundamental del proyecto remitido y devuelto por el presidente Lasso y devuelto por la Asamblea Nacional? A ver, si me permites, en el ámbito tributario, que es un ámbito que topa la ley, el que haya un principio de progresividad, un principio de equidad, me parece que no debe perderse. Eso tiene que mantenerse. Si bien es cierto, cuando uno dice los que más ganen, que paguen más, esto, si hay una imposición para ellos, puede ser que haya un efecto hacia abajo también, pero el principio de progresividad no se pierde y yo creo que tiene que mantenerse. Ahora, si el día de mañana, perdón, para que avance la ley, hay una discusión que $2,000 no es el nivel, sino 1,900 o 2,100. Me parece que debería estar abierto el gobierno para discutir un tema de esa naturaleza, ganar lo menos para ganar lo más. Recordemos la ley de defensa de la dolarización, que nos negaron 2 veces y logramos finalmente la aprobación en una coyuntura de un gobierno muy débil, sin apoyo popular, sin el apoyo ciudadano, sin mayor credibilidad como tiene ahora este gobierno que recién se inicia. Entonces, ¿cómo lo lograste, Mauricio? Que ese principio puede ser, por ejemplo, algo que tiene que respetarse y con alguna posibilidad de ajuste si es necesario en materia política. Y en el ámbito laboral, de igual manera, algo que facilite la contratación, que no inhiba la contratación, que abarate los costos de producción, no a costa de nadie ni de los derechos adquiridos, sino que de aquí en adelante
sea más fácil contratar un trabajador y que la ley esté acorde al momento del mundo. Esto no es 1938. Estamos en el 2021, donde las comunicaciones, la globalización, el internet son temas de todos los días. Eso no había cuando se aprobó el marco legal laboral vigente. Entonces, yo creo que esos espíritus tienen que respetarse, a pesar de que puedan ser negociables uno que otro aspecto de la ley. Mauricio, sería interesante que nos cuentes cómo lograste vencer las barreras en la Asamblea Nacional en medio de lo que significaba ya la parte final de un gobierno que se había debilitado. Recordemos que el economista Mauricio Pozo sirvió al país en esa delicada cartera de Estado y logró avanzar con un proyecto en la fase final en la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue el mecanismo que permitió lograr semejante situación que tú la lograste, Mauricio? Fíjate, yo tuve la oportunidad de colaborar con el país al inicio del gobierno del expresidente Gutiérrez. Estuve en el 2003 y 2004 en el inicio de una gestión. Ahora, en cambio, me tocó al final de una gestión, lo cual son dos mundos distintos. Y en este tema puntual de la pregunta, yo siempre me he basado en la defensa de principios, de conceptos, pero también en la posibilidad de sentarse a veces con gente que no quiere sentarte, pero te toca sentarte y hablar y buscar acuerdos. Y a veces son temas pequeños, y no cometo una infidencia decirlo, donde algún asambleísta que viene de la ciudad de Quevedo te pide de favor de que se agilite la pavimentación de la cancha de básquet. Son temas tan pequeños y tan marginales, pero viabiliza un apoyo en una normativa. Entonces yo creo que ese trabajo prácticamente de uno en uno, de irse ganando a la gente, de ir, yo te diría, hasta una palmadita en la espalda o brindarle un café puede ayudar mucho en un proceso de avance y no creer que uno tiene la razón en todo. Defender el máximo para ceder en lo mínimo. Y ahí uno puede ir avanzando, siempre encuentra coincidencias, porque dice, usted quiere el bienestar del país y yo también quiero el bienestar del país. ¿Está de acuerdo que los que más ganan más paguen? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que le molesta? ¿En qué es lo que cree que podemos conciliar? Y uno va encontrando espacios de negociación para poder seguir avanzando. Pero esto es un trabajo de algunos, no es solamente de una persona, no es que es la ministra de Gobierno, no, aquí está el Ministerio de Economía, los subsecretarios, los viceministros, el de la administración, los asambleístas afines al gobierno. Es un equipo de trabajo que tiene que ir a hacer una función de diálogo yo diría casi de caso por caso y de asambleísta por asambleísta, y agotar todos los esfuerzos para que esto pueda darse. Si me preguntas qué es lo que se hizo, eso se hizo, a pesar de que teníamos muchas diferencias con muchos de ellos. No todo lo que salió en la ley de defensa de la dolarización era a mi gusto. Por ejemplo, yo proponía una sola junta de regulación, terminaron aprobando dos juntas, que no estaba a mi gusto, pero no me cambiaba el tema de fondo, que era algo que proteja la dolarización, que evite que presten plata al gobierno como se lo hizo en el pasado, temas de fondo que yo quería defender. Y si ya lograron las dos juntas que no era lo óptimo, pero ya se lo hizo, ya se lo hizo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno en algunos temas, Patricio. Sin duda el país dimensiona el talento y esa perspicacia de mi invitado, el economista Mauricio Pozo. Realmente la tarea del ministro de Economía, de Finanzas, es una tarea que tiene alta sensibilidad política y naturalmente no solo depende del ministro de Finanzas o de la Economía, sino, como ha dicho Mauricio, de un equipo que esté precautelando los intereses más importantes del país y cediendo en temas menores que hay que ceder. En definitiva, Mauricio, ¿tú crees que existe al momento un déficit en la gestión política del gobierno? Verás,
no quiero quitarle méritos de lo que se ha venido haciendo, Ya. pero creo que hace falta más. Creo que se requiere primero una mejora en la comunicación. Hay que comunicar mucho mejor, no decir de qué consiste. La comunicación es algo que tiene que llegar a la ciudadanía. El presidente Lasso tiene un apoyo importante de la ciudadanía, medido por las encuestadoras, tiene alta credibilidad. ¿Qué mejor momento que empujar una ley con el apoyo ciudadano? Pero para que te apoye la ciudadanía, tienes que convencerle a la ciudadanía que eso le conviene al país. Hay que vender el proyecto, hay que mostrar las bondades del proyecto, hay que ilustrar los problemas que tiene mantener el esquema vigente, qué produce, es decir, que se entienda bien por qué esto es emergente, por qué requiere más del país que el mismo gobierno. Así es, Mauricio, y sobre todo en un país que tiene un problema gigantesco en materia de desocupación, de gente que no tiene trabajo, de gente que no accede a un trabajo formal. Eso es lo que hay que comunicar. Buscar los canales adecuados para que la gente se empodere precisamente de este tipo de soluciones. Pero caminando un poco más allá, ¿cuáles son las características fundamentales que el ex ministro de Economía establece como fundamentales, como imposibles de ser dejadas de lado para conjurar una crisis? Pues es verdad, después del exitoso programa de vacunación, el presidente Lasso acumuló un capital político, pero en el Ecuador, Mauricio, y tú conoces muy bien, no solamente es cuestión de semanas, puede ser de días o de horas en el que ese capital político podría evaporarse. ¿Qué hacer para que se entienda, para que el conjunto social, para que gobernantes y gobernados entendamos que es fundamental dar estos pasos para lograr un nuevo país? Yo creo que el gobierno tiene que defender el programa económico. Y defender el programa económico significa que hay temas que no son negociables. ¿Qué no es negociable? La sanidad fiscal. Eso no es negociable. ¿Qué no es negociable? El respeto a los acuerdos internacionales. ¿Qué no es negociable? La mejora de las formas para contratar más fácilmente trabajadores. El que nosotros podamos defender esos principios facilite el avance de las decisiones, porque esos temas ya tienen que dejar de discutirse. ¿Estamos de acuerdo que necesitamos que el país llegue a un equilibrio fiscal para que no se endeude más? Sí, todos estamos de acuerdo. Entonces, tomemos las decisiones en esa dirección. Hay que hacer un ajuste de gastos, que es importante, y hay que mejorar en algo los ingresos de manera adecuada, que no genere, por ejemplo, un impacto en la actividad económica. En la parte laboral hay que respetar los derechos de adquirir los trabajadores, sí. ¿Qué pasa con los nuevos? Tienen esta opción de entrar al nuevo esquema. No se tope en absoluto a los trabajadores actuales, pero eso va a ayudar para que la contratación se vuelva más viable hacia adelante y los niveles de empleo mejoren. La meta de alcanzar un crecimiento económico del 5% en el 2025, mi manera de ver es que es un tiempo muy largo. El país tiene que aspirar a un crecimiento mucho más rápido. ¿Cómo hacerlo, Mauricio? Para resolver eso, y para eso hay que identificar proyectos emblemáticos, como fue, por ejemplo, la construcción del OCP, que le dio un impacto importante de recursos a la economía y un crecimiento por un periodo de 2-3 años. Tiene que hacerlo ahora también, porque el que invites a los inversionistas a que vengan está bien, pero es medio disparar una escopeta con perdigones a ver a quién le pegas. Yo creo que en eso hay que ser mucho más puntual. La empresa interesada en explotar el campo Sacha, pues esa empresa hay que ver cómo la vinculamos al tema. La que quiera la concesión de CNT, o los interesados en la compra del Banco del Pacífico, o los que puedan administrar los proyectos hidroeléctricos Sopladora o Coca-Codo,
y hacer ese trabajo, yo diría, de proyecto por proyecto, para darle ese impulso de actividad económica al país, que va a mejorar todo. Va a mejorar el empleo, va a mejorar los indicadores fiscales, hasta la capacidad política del propio gobierno. Es decir, en definitiva, establecer una priorización de proyectos de enorme impacto que permitan recursos frescos para la economía. Eso es lo que plantea el economista Mauricio Pozo. Ahora bien, ¿qué hacer, Mauricio, para bajar todo lo que implica esos anuncios de guerra, anuncios de movilizaciones, en un país en donde lamentablemente la dirigencia sindical se encuentra en manos de sectores que han envejecido, que ya corresponden a sectores más bien seniles y que siguen con la misma política de la piedra, de la obstrucción y del no a todo? ¿Qué hacer frente al planteamiento de que o me bajan el precio de los combustibles o definitivamente paralizo el país? ¿Qué hacer con ese tipo de situaciones que no logran entender la circunstancia delicada por la que atraviesa el Ecuador? ¿Cómo llegar a un consenso de sensatez nacional que nos permita a todos juntos empujar en una sola dirección, o tal vez tomar desde el gobierno las herramientas constitucionales y de orden legal para ir a una consulta popular o muerte cruzada? ¿Cuál es tu visión? A mí me parece que el Ecuador, que sufre lamentablemente de manera histórica de una división, hay poca posibilidad de consenso sobre los temas que nos deben interesar a todos. En este tema particular me parece que debería haber posiciones mucho más unificadas. Por decirte, los empresarios. No es la Cámara de Comercio de Quito, la de Guayaquil, o la de Industrias de por acá, o la de Agricultura por acá, no. Son todos los gremios y los empresarios que apoyan un proyecto porque le beneficia al país por esta razón. Los empresarios. ¿Qué otro actor? La ciudadanía. ¿Cómo se puede valer el gobierno de eso? Tiene el poder ahora de apoyo, tiene mayoritario. Estos dirigentes gremiales en este momento me parece que tienen bastante menos fuerza de, obviamente, el que tuvieron en octubre del 19. Así es. Ahora, yo no veo ese entorno, no quiero decir que esté muerto ese ambiente en algunos sectores, yo creo que está ahí, está durmiendo una siesta, pero no creo que pueda este momento ser operativo en un gobierno que recién se inicia con apoyo ciudadano. Estos movimientos se empiezan a mover cuando ven que los gobiernos no tienen apoyo o están muy débiles o tienen poca credibilidad, que no es el caso del gobierno actual de Guillermo Lasso. Entonces, el apoyo ciudadano es otro canal, es otro actor fundamental. El tercero, los medios de comunicación. Así es. Los medios de comunicación tienen también un rol ahí importante que hacer. El otro actor puede ser las universidades, los centros académicos, que den también su criterio. Entonces, todos esos actores que empujen en la misma línea, en la misma dirección, le vas quitando, pongámoslo así, espacio para estos sectores que pueden buscar simplemente caotizar las cosas, o como se dice, pescar a río revuelto. Yo creo que no podemos darnos de lujo de que tengamos un gobierno que no le vaya bien. Así es. Yo creo que tiene que irle bien al presidente Lasso, o si no, vamos a ver que algunos quieren regresar, y creo que el país ya ha sufrido y sigue sufriendo bastante producto de los excesos del pasado. Así es, Mauricio, y precisamente son quienes son los responsables de la catástrofe de los 10 años robados, quienes están soñando con la posibilidad de abrir las compuertas para regresar a manejar de la forma como ya conocemos, manejaron el Ecuador. Pero yo te preguntaba, ¿cuál es tu criterio en relación al manejo por parte del gobierno de otras herramientas constitucionales y legales como la consulta popular o la muerte cruzada? Verás, a mí me parece que tiene que ir
agotando las acciones hasta llegar a las más radicales, de alguna manera. A mí me parece que, por ejemplo, el que se apruebe esta ley por la vía del Ministerio de la Ley, que se llama, me parece que no es la mejor alternativa. No porque no se vaya a aprobar, sino que va a dejar abierta una puerta y una relación muy complicada de administrar hacia adelante. Que no quiere decir que no pueda ser considerada como una alternativa, pero creo que no es el momento de irse por ahí. Esa es mi opinión. De ahí a pasar a temas de consulta popular o muerte cruzada, a mí me parece que debería ser la última opción. ¿Por qué razón? Porque en un gobierno que se inicia, que empieza a pensar en eso, sí es medio, te genera un poco de incertidumbre de lo que pueda pasar. ¿En qué sentido? En que cuando tú entras a una consulta popular, ya las preocupaciones son otras. Porque primero es, bueno, ¿ahora qué pregunto? Y segundo, ¿y ahora qué va a pasar con la respuesta? Y la muerte cruzada, como decimos aquí, esto es suerte o muerte, pues. O sea, o se va por un lado o se va por el otro. Entonces, a mí me parece riesgosa esa posibilidad, no porque no se lo pueda hacer, pero yo personalmente agotaría todas las instancias de diálogo necesarias para poder avanzar sin tener que llegar a esa decisión. Y creo que es lo que el gobierno del presidente Lasso está haciendo, tratando de abrir espacios de diálogo, pero al parecer, Mauricio, falta escuchar con mayor fortaleza la voz de los sectores privados, la voz de otros segmentos de la sociedad civil, la voz, en definitiva, ciudadana, la voz de los que no tienen trabajo y empleo. Y esto se puede lograr mediante la optimización de sistemas de comunicación, que es lo que precisamente tú estás planteando. ¿Qué otro camino le queda al gobierno, Mauricio, que no sea echar mano a mayor deuda pública? Sí, en este momento tenemos que tener claro que cuando tú tienes déficits fiscales persistentes a lo largo del tiempo, y tienes dependencia del endeudamiento público, la raíz del problema es un Estado obeso que no le permite cubrir todo el ritmo de gastos con los ingresos vigentes. Entonces se ve obligado a recurrir al endeudamiento porque empieza a generar déficits fiscales inmanejables. Entonces, si no corriges la raíz, menos vas a corregir el síntoma, la manifestación del problema. Así es, Mauricio. Pero obviamente esa decisión tiene también un elemento político, porque hay algunas decisiones que sin duda pasan por el tema político. Yo te diría, si un gobierno en las primeras fechas de los primeros meses no hace lo más difícil políticamente, ya no lo puede hacer. Así es, Mauricio. Esa es mi humilde opinión en base a lo que viví. Definitivamente, le pido a Mauricio Pozo, al ex ministro de Finanzas y sobre todo al ciudadano intachable, se dirija en un minuto al país para dejar un mensaje de optimismo a los ecuatorianos. El Ecuador tiene grandes oportunidades de revertir los problemas acumulados a lo largo de algunos años de dispendio y de excesos. Pero para eso se necesita manejar en orden la economía y para ello hay que darle una ruta de comportamiento. El proyecto de ley enviado a la Asamblea por parte del gobierno es un instrumento, no el único, pero es un instrumento importante que puede ayudar a marcar una ruta de comportamiento económico en los próximos años. Por esa razón, me parece que tenemos todos la obligación de apoyarle, no al gobierno, sino apoyarle al país, defendiendo un proyecto de ley que busca mejorar la estabilidad fiscal, mejorar la posibilidad de contratar trabajadores y darle una ventana de oportunidades e inversión privada nacional y extranjera. Así que es una invitación para aportar ese gran futuro que puede tener el Ecuador con el concurso y el apoyo de todos los ecuatorianos. Gracias al economista
Pozo por su participación en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.